¿Cómo quitar las manchas de lagrimales en perros? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un problema que llegan a tener perros de ciertas razas y, sobre todo, los de color blanco. Se trata de cómo quitar las manchas de lagrimales en perros. Muchas personas se preocupan por sus amigos peludos cuando comienzan a formarse manchas alrededor de los ojos o en los lagrimales. Y no es para menos, pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Las manchas que aparecen en el lagrimal de tu mascota se debe a una condición oftalmológica que presentan algunos perros o gatos que se llama epífora. Se trata de un lagrimeo continuo o excesivo de producción de lágrimas. Las manchas que ocasiona la epífora pueden preocuparnos, ya que, dependiendo de su causa, puede representar un problema de salud. Antes de querer quitar las manchas en los ojos o pelaje de la cara de tu perro, lo más importante es conocer la causa que lo origina. Para ello, la recomendación es asistir a un veterinario antes de tomar cualquier acción para remover las manchas en la cara de tu peludo. Un veterinario es el experto para determinar si este lagrimeo se debe a una alergia o una irritación, si ocurre algún problema con sus párpados o presenta algún fallo ocular que impida el normal drenaje de las lágrimas. Puede que requiere algo más urgente que la eliminación de la mancha. También existen razones morfológicas o congénitas. En algunas razas en las que esta condición no es normal en su naturaleza, las manchas en el pelaje del perro, a causa de la epífora, suelen ser de color marrón o rojiza, y es normal encontrarlas en razas como caniche, shih tzu, gatos persa, maltés, Yorkshire terrier, entre otros. Las causas más comunes de la epífora o manchas de lágrimas relacionadas con la salud incluyen infección ocular, manchas encarnadas, glaucoma, acumulación de levadura, síndrome braquicéfalo, ciertos medicamentos, dieta de baja calidad, alto estrés, aberturas del conducto lagrimal anormalmente pequeñas, párpado invertido, entropión, infecciones en el oído, tabaquismo pasivo u otros alérgenos, tazones de plástico para alimento, otro posible alérgeno. ¿Cómo ayudar a prevenir que salgan manchas en los lagrimales de mi perro? Cuando la causa de la mancha se trate de algún problema de salud, los tratamientos médicos ayudan a evitar que la epífora se desarrolle. Pueden incluir tratamientos con antibióticos o quirúrgicos, dependiendo del caso. En algunas razas, algunos pelos situados cerca de la zona del lagrimal pueden obstruir el drenaje normal de las lágrimas. Es recomendable recortar estos pelos. Puedes llevarlo con un especialista, groomer o peluquero canino para tratar con cuidado la zona. Una vez que se detectan las causas, se puede hacer un trabajo de prevención y remoción de la mancha. ¿Cómo eliminar las manchas en los ojos, cara y lagrimales de mi perro? Antes de irnos directamente a atacar la zona del pelo, es importante evaluar también su alimentación y consumo de agua. Algunos alimentos, especialmente aquellos con muchos aditivos, pueden provocar cambiar la normalidad de la lágrima y alterar su composición. Al igual que el agua con muchos minerales, puede también promover e intensificar la aparición de la mancha. Si ya has completado todos los pasos que hemos comentado hasta ahora, entonces será momento de empezar a remover la mancha del pelo. Quita manchas natural. Algunos ingredientes naturales pueden ayudar a reducir la intensidad de una mancha. Una de las maneras es causando una ligera alteración en la acidez en la zona de la mancha, que ayuda a eliminar bacterias que produce el color rojizo u oscuro del pelo en la zona de la cara. El vinagre de sidra de manzana es un gran aliado a la hora de aliviar estas manchas. Aplicar pequeñas dosis en los pelos manchados del perro ayudará a aclarar y mejorar el aspecto de la mancha. Se recomienda diluir una cucharadita de vinagre de sidra en suficiente agua y aplicar con una toalla húmeda. Deja reaccionar por un minuto y retirar con abundante agua. Aunque es un tratamiento natural, no se aconseja aplicar en mascotas que contengan úlceras o problemas con el esófago o vejiga. La ingesta del vinagre puede empeorar ese tipo de condición. No es recomendable el uso de peróxidos o agentes agresivos para quitar la mancha. ¿Por qué las manchas de lágrimas se vuelven de color marrón rojizo? Por un lado, las manchas de lágrimas generalmente contienen porfirinas,
una molécula rica en hierro de origen natural que es un producto de desecho que se produce cuando los glóbulos rojos se descomponen. Si bien las porfirinas generalmente se eliminan del cuerpo a través de las heces, los perros y gatos pueden secretarlas a través de las lágrimas, la saliva y la orina. Cuando las porfirinas se asientan en el pelaje de color claro de su perro, se vuelve de un color marrón rojizo. Y no te lo estás imaginando, las manchas pueden oscurecerse después de la exposición a la luz solar. Si las manchas son más marrones que rojas, puede indicar una infección por hongos. Un efecto secundario común de las superficies constantemente húmedas. Otro signo es un mal olor. Por lo tanto, si la cara de tu perro huele, existe una mayor probabilidad de que se convierta en una infección que requiera tratamiento adicional. Evitar los productos que contienen tartrato de tilosina. A principios de noviembre de 2014, la FDA advirtió a los fabricantes estadounidenses que dejen de vender productos para manchas de lágrimas que contengan tartrato de tilosina, un antibiótico que no es aprobado para perros o para tratamiento de las manchas de lágrimas. La FDA dijo que si el antibiótico no se elimina de los productos, serían confiscados o se presentaría una orden judicial en su contra. Lea atentamente las etiquetas de los productos y asegúrese conocer y comprender cada ingrediente antes de dárselo a su cachorro. Además del vinagre de manzana que ya mencionamos, otros consejos para prevenir y quitar manchas de lágrimas son los siguientes. Número 1. Limpia y seque la cara y los ojos de su perro varias veces durante el día para evitar que la humedad cause infecciones bacterianas o por hongos. Número 2. Usa un shampoo natural para perros para lavar la piel 2 veces al día hasta que su perro comience a sanar. Número 3. Cambia a tu perro al agua filtrada. El agua del grifo puede contener niveles más altos de hierro y otras impurezas. Número 4. Olvídate de los tazones de comida de plástico que provocan alergias e invierte en vidrio o acero inoxidable. Número 5. Asegúrate de que tu perro tenga una dieta de alta calidad con todos los nutrientes que necesita. Cuantos menos rellenos contenga la comida de su perro, menos impurezas tiene que filtrar el cuerpo. Número 6. Visita a su veterinario para asegurarse de que las manchas de lágrimas de los perros no estén relacionadas con un problema más grave. ¿Por qué las manchas de lágrimas a menudo impactan a los perros braquicéfalos? Las razas de perros braquicéfalos abarcan todos los perros con narices cortas, incluido el Pug, Lhasa Apso, Maltés, Pekinés, Boston Terrier, Bulldog francés y muchos más. Debido a su estructura facial, los perros braquicéfalos son más propensos a ciertos problemas, a menudo relacionados con la respiración. También pueden ser propensos a las manchas de lágrimas, especialmente si tienen los ojos saltones, que están más expuestos a los elementos, ojos secos, úlceras corneales o traumatismos, todo lo que pueda provocar manchas de lágrimas. Pero como ya te comentamos, antes de cualquier remedio hay que conocer el diagnóstico del perro, por lo que acudir al veterinario es imprescindible. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like o me gusta, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.